Con su venia, señor rector. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra aula magna, el Paraninfo Enrique Díaz de León, en este mediodía que atestiguamos la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa a Saskia Sassen. Nos acompañan presidiendo este acto el doctor Daniel González Romero, director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Ordenación Territorial. La doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra Casa de Estudio. Con la representación del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, nos acompaña la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. El maestro Itzcoatl Tonatiu Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, nuestra homenajeada, la doctora Saskia Sassen. En primer término, escucharemos las palabras del doctor Daniel González Romero. Con su venia, señor rector. Señor rector general, maestro Tonatiu Bravo Padilla, de esta Casa de Estudios, bióloga Magdalena Ruiz Mejía, representante del maestro Aristóteles Sandoval, gobernador constitucional del Estado, maestro Alfredo Peña Ramos, secretario general, Héctor Raúl Solís, amigo, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, maestra María Esther Avelar, rectora del Sistema de Universidad Virtual. Saskia, bienvenida. Buenas tardes a todos. Agradezco en principio a las autoridades de mi universidad haberme invitado para participar en la entrega que hace la Universidad de Guadalajara del doctorado honoris causa a una sobresaliente personalidad intelectual de nuestro tiempo. Saskia Sassen, cuya coherencia le hizo escapar, lo dijo ella por ahí, desde joven, de los confines de la sociedad correcta. Socióloga, originalmente, sitúa su trabajo en el torbellino de acontecimientos que marcan la vida contemporánea de la sociedad, que habitan el universo que surge de la ciudad y la globalización, aunque no solo eso, ya que las ciudades no terminan en sus bordes, ni lo global en sus determinaciones. Por esta vía nos inscribe en el reto de asumir otras posturas frente a las transformaciones del siglo XXI. Su obra es una propuesta y convocatoria que nos conduce a revisar compromisos soslayados entre la bruma de la academia y la docencia tradicional, como también hacia la necesidad de construir y activar redefiniciones intelectuales y asumir tareas, sobre todo solidarias, en lo institucional,
en lo político y en lo social de cara a una lacerante y extendida desigualdad que prevalece en el mundo. En cada línea de su obra se encuentra una lectura incisiva y edificante. En sus libros y conferencias, en sus artículos, en las cercanas y amigables charlas, no desaparece el talante y constancia de su convicción acerca de las necesarias transformaciones para cambiar el rumbo. Esto sin abandonar su proximidad con el arte y sobre todo con la amistad que gratifica. Si bien no pudiese encontrar algunas fuentes en su trabajo, en Hegel, en Marx, en Weber, en Simmel, en Wallerstein, en Sennett, en Castells-on-the-Ont, en sus compañeros de la escuela de Poitiers, ha creado una posición muy propia, cargada de solidaridad y sin caer en falsos eufemismos o en decaídas ortodoxias de fe ideológica. Así mantiene una línea crítica documentada en experiencias y datos que trata reteorizando sus causas y sus fuentes. Su posición, leída en algún lado, espero no sea fidedigna y no equivocarme, la expresó así: la mía fue siempre una política contra el abuso del poder, no contra el poder per se. Desde su obra escrita, sus conferencias o amenas charlas informales, nos advierte sobre los complejos procesos globales que han conmocionado la modernidad entendida tradicionalmente y en la encrucijada en la que se encuentran los paradigmas que en los siglos XIX y XX la alimentaron. Nos descubre en diferentes direcciones que estos se han diluido, desgastado en su utilización acrítica. No significa, apunta, que su huella haya desaparecido, pero sí que debemos revisar su deconstrucción neoliberal para ahondar en la espiral de complejidades de esta nueva etapa que mueve a la humanidad aglomerada en ciudades y hacia un futuro cargado de incertidumbres. La profesora Sassen ha mantenido principios que marcan su preocupación por los desposeídos, por los que se invisibilizan. Su itinerario personal ha pasado del activismo social comprometido al secuestro intelectual de paradigmas para explorarlos, revisar sus saldos y los gobiernos locales o nacionales que deben responder a ello. También los organismos internacionales y corporaciones globales que lleven a reflexionar y alentar causas, contenidos y que lleven de alguna manera a comprender la posibilidad de una realidad diferente. Sus trabajos nos convocan a dirigentes públicos y privados, a quienes tenemos también nosotros el privilegio de formar parte de las instituciones de educación superior, a repasar tareas y ver el compromiso de entender procesos de una contradictoria construcción socioterritorial en el umbral de una nueva era. Pensar en el marco de un horizonte diferente para la humanidad que vive ahora entre una crisis permanente y la violencia generalizada que afecta a millones de seres humanos, especialmente mujeres y niños, habitantes urbanos y rurales y a migrantes que huyen temerosos y que carecen de lo indispensable para llevar una vida digna. A través de sus estudios y aportaciones, como habitantes que somos de las ciudades, en nuestro caso de América Latina, considerada una región de desigualdades, nos coloca frente a la acumulación histórica de contradicciones y los escenarios que muestran lo bueno y lo terrible de un sistema y sus ámbitos de poder, de jerarquías que parece no acaban de comprender que riqueza y pobreza, desigualdad y privilegio, plusvalía, consumo, contaminación, son producto indisoluble de las condiciones actuales del desarrollo de un sistema económico que acentúa la exclusión. Ya en su obra Movilidad y Trabajo Social nos anticipa un entorno de indagación diferente, con una orientación conceptual que reconoce los problemas y los aborda desde posiciones innovadoras y heterogéneas. En este plantea el tema del trabajo intensivo y la destrucción y cambios de la economía tradicional que deja fuera del beneficio a los trabajadores. En su libro, convertido en lectura obligada, La ciudad global, que ha incubado otras visiones y estudios, expone los esquemas de la mundialización de la economía en su estructuración globalizada. La perspectiva territorial y su tratamiento urbano-social es en el camino
del Sistema Mundo de Wallenstein, nos hace ver que las ciudades pasan a tomar un lugar preeminente en esa reestructuración, partícipes de una renovada territorialidad de espacios vinculados en red. La tríada inicial, Londres, Nueva York, Tokio. Ahí se inicia y nos hace ver la inserción de sectores especializados de origen transnacional y comportamientos que atrapan y modifican tradiciones históricas. Nos traslada sus ideas sobre la conformación de los escenarios en transformación y la inserción de lo global en lo local y en los medios con los que opera, de las destrucciones paulatinas que han desatado los esquemas financieros y los parámetros de acumulación neoliberal, cuyas externalidades manifiestas ya en el siglo pasado determinan cambios en el uso del territorio. Con el trazado de los impactos de los medios digitales, explica los nuevos prismas de las formas de comunicación que articulan tiempo y distancia, modifican y codifican a partir de los años 80 inversiones y producción, trabajo y plusvalía, al mismo tiempo que se articula la maquinaria de redes informáticas y de comunicación como sede instrumental de renovación del modelo de acumulación capitalista global y corporativo. La ciudad global no existe como entidad por sí misma, nos explica, sino por su conexión con otras ciudades. Circuitos comerciales de consumo, tecnológicos, multidireccionales, atraviesan el mundo urbano y conforman espacios geográficos y territorios estratégicos convertidos en centralidades operativas en medio de dinámicas que conforman una nueva geografía interciudades. En esto, la arquitectura y la ingeniería juegan un papel fundamental en la producción de entornos y escenarios urbanos organizacionales de la nueva economía. Dada su inquietud y búsqueda de refinaciones teóricas, en un artículo denominado La penumbra de las categorías maestras, nos dice su alerta sobre ello. En esto nos hace repasar aquello de que cuando las teorías, los conceptos y las frases conocidas, los adjetivos y los verbos no alcanzan o no permiten explicar el fondo de los fenómenos que enfrentamos, es necesario atreverse a explorar, a indagar otros espacios que se encuentran entre la oscuridad del fenómeno. En esta vereda, permítaseme anotar aquí una charla de la profesora Sassen a la que asistimos y en la que de manera didáctica y clara explicó lo que ella llamó tácticas o estrategias de análisis que dejó en claro no es metodología. Hurto respetuosamente sus palabras para intentarlo. Explicó en aquella ocasión, sin reprobar, que una categoría maestra, sin que se abandone totalmente su utilidad, se significa por ser un centro muy iluminado, irradia atención, activa su aplicación en los circuitos académicos y subsidia un número de versiones que se difunden y repiten sobre hechos o fenómenos que se convalidan por un tiempo. Sin embargo, su alternativa, la de ella, explicó, ha sido adentrarse en los límites externos de esa luz, en la penumbra de ese halo de luz dominante para penetrar entre los bordes sistémicos que son parte de lo que le da vida. Adentrarse en ese espacio en donde se encuentran a menudo los espectros activos que constituyen las nuevas geografías del poder. A diferencia de numerosos estudios de la globalización que van en la dirección de agotar y separar las capacidades de gobiernos locales o nacionales, nos plantea que ambos son necesarios y no excluyentes. En ese libro, Sociología de la Globalización, respecto del Estado anota, cito, el Estado no solo no excluye lo global, sino que es uno de los dominios institucionales estratégicos donde se realizan las labores esenciales para el crecimiento de la globalización. Es el espacio y lugar donde se dan modificaciones de base que afectan la relación entre el dominio público y el privado, así como su propio equilibrio interno de poder. En otro libro, Territorio, Autoridad, Derechos, de ensamblajes medievales a globales, las tres categorías preeminentes que le dan sustento se encadenan para examinar los ensamblajes que permean la globalización. Así, cito, la era de lo global surge con la era y consolidación del Estado-Nación. El Estado territorial soberano, con su exclusividad y su sujeción territorial, representa un conjunto de capacidades que a la larga posibilita la formación y la evolución de ciertos sistemas para los cuales no es necesaria la exclusividad ni la territorialidad. Termino. En ese entorno, los derechos son mayormente apropiados por el poder
en ocasiones rodeado o bajo un manto de legalidad. Es importante destacar el encuentro de la categoría de territorio, categoría que ella rediseña y toma un sitio especial en el estudio de la globalización y su articulación en redes de ciudades y las actividades de extracción. Esta categoría nutre otros derivados conceptuales que no son solo los que se entienden por terreno. El territorio, nos explica, es una entidad de esencia política. Por lo tanto, si hablamos de ciudades y regiones, la planeación urbana no es un mero instrumento técnico, es antes que cualquier otra cosa un instrumento político con todas sus implicaciones. Saskia Sassen abre rutas y nos deja de aplicación de categorías algunas importantes para nosotros como claves que trascienden nuestro contexto, especialmente la de sur global, sin que se deje de lado otras. El sur global, pobre y desigual. Su noción y contenido es una realidad que forma parte de la espacialidad y condiciones de vida de grandes núcleos de habitantes en todas las ciudades del mundo. En América Latina, innegable, hay un sur global que existe y marca la vida de millones de personas, casi un 50% en la pobreza. Llámense ciudades metropolitanas, medias o simplemente ciudad en función del número. En todos los continentes de la geografía, entendemos hacia el sur global, hay ciudades como Madrid, Buenos Aires, Los Ángeles, Mumbai, Quito o Nueva York, donde podemos comprobar eso de la existencia de un sur global, urbano, territorial, por sus características clásicas y básicas de exclusión y expulsión. En un texto importante, que creo que todos también debemos leer, Expulsiones, brutalidad y complejidad en la economía global, relevante, se puede leer en la introducción y su subtítulo Selección salvaje que, cito, nuestra economía global enfrentamos un problema formidable, el surgimiento de nuevas lógicas de expulsión. Las últimas 2 décadas han presenciado un fuerte crecimiento del número de personas, empresas y lugares expulsados de los órdenes sociales y económicos centrales de nuestro tiempo. Termina. Las expulsiones no son espontáneas, son hechas. Al igual que la desigualdad, no cae del cielo. El Estado surgido de la modernidad, desde los acuerdos de Bretton Woods, creó un modelo de llegada para las nuevas clases trabajadoras de la industrialización. Un espacio aglutinador de las clases denominadas medias que propició su llegada a un lugar urbano que les aseguraba acceder a los bienes y cualidades de la ciudad, del trabajo, el bienestar, la seguridad social y la educación. Hoy eso está destruido. En este contexto, un fenómeno silencioso de diversa escala y magnitud se significa en las últimas décadas. Se trata de la compra de terreno, de tierra, en áreas urbanas y en el campo. Países y empresas multinacionales desde hace décadas compran grandes extensiones de tierra en formas de edificios o vacía, extensiones agrícolas ocupadas que son reutilizadas para especulación en gran escala o para la producción exportable. Ahí la explotación, igual que en las ciudades, sigue creciendo y se hace efectiva. Saskia Sassen nos descubre un acelerado proceso de transformación del espacio urbano que acontece desde mediados del siglo XX y de la formación de nuevas demandas producidas por actores transnacionales y nacionales. Aparece en tal meditación la pregunta: ¿de quién es la ciudad? Pregunta presente que debemos guardar con sentido crítico en el anaquel de nuestra cotidianidad intelectual. Con ejemplos documentados nos lleva a meditar criterios, reubicar tendencias intelectuales, compromisos sociales y políticos para emprender nuevas rutas de investigación y docencia, alentar la participación ciudadana y la recuperación del sentido y significado de lo político y de la ciudad, de la sociedad en su conjunto, mundializada, globalizada, como sea, con sentido político. Las ciudades de México y de América Latina, el territorio, su naturaleza ecológica, su suficiencia económica, su cualidad social y política, pasan por un momento histórico de empobrecimiento colectivo, incluso ético, en medio de una marcada acentuación de privilegios. El territorio del país sufre una intensa explotación minera, acelerada desforestación,
contaminación de mares y ríos y extrema pobreza de millones de sus habitantes. A la planeación urbana especulativa que se sigue administrando en las ciudades del país se suma la precariedad del empleo, el salario y los problemas de la vivienda, la violencia y la inseguridad. Pasamos por una repetida etapa de planes urbanos a otros que suponen metrópolis y una ordenación del territorio sustentados en una insistente retórica oficial entendida como un mercado de beneficios y privilegios particulares. Vale comentar nuestra cercanía, nuestra realidad, porque si hemos hecho planeación para lo que se quiere que suceda y sus resultados nos muestran que no ha sido así, pensemos, ¿por qué no comenzamos a hacer planeación para lo que no queremos que suceda? La dificultad de esta pregunta es que en el fondo la necesidad de sacudir y mover conciencias y compromisos no es fácil, no es una suposición y no solo razones técnicas. Doctora Saskia Sassen, reitero a mis autoridades, a usted, a mis amigos, al Consejo General Universitario, el haber tenido el honor de participar en la entrega del doctorado para usted, honoris causa, que merecidamente recibirá. Esperamos seguir en contacto con usted para recibir de su conocimiento y colaboración y nos felicitamos por tenerla como miembro de esta comunidad universitaria. Muchas gracias. La historia de la humanidad ha estado marcada por la migración y la idea contradictoria entre el planeta como hogar de la especie humana y la noción de territorios delimitados por la geografía de las fronteras. El trabajo de la escritora, socióloga y profesora Saskia Sassen se erige como una piedra angular para comprender los fenómenos sociales más fascinantes del cambio de milenio y sus consecuencias para el futuro. Nativa de la ciudad de La Haya, al oeste de los Países Bajos, la distinguida académica creció en Buenos Aires, Argentina, y desde adolescente ha recorrido el mundo incansablemente con al menos 5 idiomas para comunicarse, para investigar, aprender y comprender las dimensiones sociales, las políticas y la economía de la globalización y la manera en que se ha ido transformando la civilización humana en las últimas décadas. Luego de viajar y de adquirir una perspectiva mucho más compleja y profunda sobre sí misma y sobre las sociedades modernas, entre 1966 y 1969, la joven Saskia estudió filosofía y ciencias políticas en la Universidad de Poitiers, en Francia, la Universidad La Sapienza de Roma y la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente realizó estudios de sociología y economía en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, donde obtuvo una maestría y un doctorado en 1971, y 3 años después recibiría otro grado de maestría en filosofía por la Universidad de Poitiers. Saskia Sassen conoce de cerca la realidad de la clase media y sus transformaciones entre los siglos XX y XXI, pues ella misma enfrentó desafíos económicos durante sus viajes de estudiante. Una parte importante de su obra como investigadora lo ha dedicado a analizar el empobrecimiento de las clases medias y sus obstáculos para acceder a las telecomunicaciones junto a la desigualdad y la segregación social. Temas que han estado presentes en títulos tan imprescindibles como Movilidad del Trabajo y Capital, publicado en 1988, La Ciudad Global, de 1991, o Una Sociología de la Globalización, editado en 2007, entre al menos una docena de libros más, donde ha compartido los hallazgos de una concienzuda y minuciosa trayectoria que también ha dedicado a otras cuestiones como la inmigración, la sociología urbana, la globalización y las metamorfosis políticas y sociales de los procesos transnacionales. Creadora del término ciudad global como parte de su carrera académica,
Saskia Sassen ha impartido en numerosas y muy prestigiosas casas de estudio, entre las que destaca la Universidad de Columbia en Nueva York, donde es codirectora del Comité sobre Pensamiento Global y profesora de la Cátedra de Sociología Robert S. Lynd, así como en la Universidad de Chicago, donde fue profesora de la Cátedra Ralph Lewis. De igual forma, ha sido nombrada profesora visitante en el Departamento de Sociología de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Reconocida como la única mujer enlistada entre los 10 primeros científicos sociales del mundo, de acuerdo al Social Science Citation Index, Sassen se ha destacado por la lucidez de sus análisis, las posturas visionarias e innovadoras de sus investigaciones y el sentido del humor de sus ponencias. Es autora de más de 10 libros y capítulos, decenas de artículos y disertaciones, además de impartir un gran número de conferencias y ponencias en diversas partes del mundo. Por su trabajo, ha sido nombrada como doctora honoris causa por el Real Instituto de Tecnología en Suecia, así como por las universidades de Gante en Bélgica, de Warwick en Reino Unido y Delft en Holanda. En 2013 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. La afamada pensadora ha afirmado que como humanidad actualmente vivimos los límites de aquello que en su momento llamamos el progreso social. Y para comprender qué hay después de esos confines es esencial su trabajo, pues es ahí donde la academia ha ido encontrando las palabras que vislumbren las posibilidades del futuro. Por ese aporte y por todas las contribuciones que ha hecho a lo largo de una fructífera carrera, hoy la Universidad de Guadalajara nombra como doctora honoris causa a la socióloga y profesora Saskia Sassen. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Scott Donatiu Bravo Padillo, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Para que la globalización sea positiva, ha de serlo para pobres y ricos por igual. Tiene que aportar el mismo grado de derecho que de riquezas. Tiene que suministrar el mismo grado de justicia y equidad social que de prosperidad económica y de buenas comunicaciones. Esta es una cita de Kofi Annan. Distinguidos miembros del Consejo General Universitario, muy estimada doctora Saskia Sassen, distinguida familia que el día de hoy le acompaña, señora representante del gobernador constitucional del Estado, distinguidos miembros del Presidium, estimados integrantes de la comunidad universitaria. Es un gusto saludarlos en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara con motivo de la entrega del doctorado honoris causa a Saskia Sassen, académica y científica social con una trayectoria profesional reconocida internacionalmente. En virtud a sus múltiples formaciones, ciencia política, sociología, filosofía, en distintas latitudes, como ya lo pudimos observar en el video, Indiana, Roma, Buenos Aires, Francia, le ha permitido un mejor entendimiento y sensibilidad frente a los distintos fenómenos sociales. La reflexión sistematizada y aguda de la doctora Sassen es evidenciada por el manejo que hace de los datos en los proyectos en los que ha participado. Para ello, emplea el ensamblaje, asumido por la doctora Sassen como una táctica analítica para lidiar con lo abstracto y lo invisible. En palabras de ella,
y la cito, como una práctica de investigación, el ensamblaje permite que ciertas categorías no se arrojen fuera de la ventana, sino desestabilizarlas y a su vez preguntar qué hay más allá de esas categorías. Termino la cita. Por medio de esta aproximación, la investigadora asume nuevas formas de conocimiento, ya que le permite comprender la transformación, así como desmontar los dominios institucionales existentes y los entendimientos colectivos, nos dice en entrevista con Acutu y Curtis. Desde esta postura epistemológica, nuestra galardonada ha generado nuevas explicaciones del entorno, mismas que han quedado registradas en su producción científica. El aporte académico de la doctora Sassen es un referente para explicar las dimensiones social, política y económica de 5 fenómenos contemporáneos: la globalización, las ciudades globales, la migración, las nuevas tecnologías en red, así como los impactos de procesos transnacionales sobre los estados liberales. Punto primero, globalización. Sus aportes al estudio de la globalización la han posicionado como una de las más representativas autoras frente a este fenómeno. Cito, la propia palabra globalización evoca a todo un mundo en proceso de transformación. La claridad de tales descripciones tiene la capacidad de encandilar y, por lo tanto, de producir una gran penumbra a su alrededor. Precisamente esa penumbra es donde me propongo indagar, nos dice textualmente ella. No se ha dedicado solamente a definirla, sino a investigar sus consecuencias desde el surgimiento de las ciudades globales y los espacios desnacionalizados hasta las expulsiones y los flujos transnacionales. Número 2, la ciudad global. En su obra La ciudad global, 1991, la autora explora cómo la economía global, lejos de ser deslocalizada, posee inserciones territoriales muy específicas, planteando que dicha necesidad es más aguda en el caso de sectores electrónicos altamente globalizados, como también el financiero. En este sentido, las ciudades globales son transterritoriales porque conectan lugares que no están próximos geográficamente y, sin embargo, se encuentran intensamente en conexión unos con otros. En ellas emergen 2 actores estratégicos: el capital globalizado, electrónico, poderoso, elusivo e invisible, y un segundo actor que lo conforman trabajadores de baja remuneración, que incluyen migrantes o inmigrantes, minorías y otros grupos vulnerables o discriminados. Y es en la calle global donde emerge la disputa por el espacio público, común y social. Se dice que las clases medias son las que más se han beneficiado por el Estado moderno gracias a la creación de bienes públicos de diversa índole, pero el sistema fragmenta y excluye movimientos como el Occupy Wall Street y que son una especie de alarma frente al deterioro del Estado liberal. Un aspecto propositivo de su modelo de ciudad global surge del papel estratégico de este espacio. Por un lado, es un lugar frontera donde actores diversos se encuentran. Por otros, es un espacio que puede facilitar la formación de proyectos y sujetos políticos nuevos y de actores políticos informales. Número 3, migraciones. En su obra Expulsiones, brutalidad y complejidad de la economía global, 2015, identifica un nuevo conjunto de migraciones con epicentro en el Mediterráneo, en el mar de Andamán, en Tailandia y América Central, donde las causas no son tanto la búsqueda de una vida mejor, sino conflictos asesinos. La inestabilidad sociopolítica y la pobreza extrema en muchas partes del África subsahariana, la persistencia de conflictos en el Medio Oriente y África del Este, la llevan a ver la eclosión de un nuevo fenómeno que implica un relato
mucho más complejo: la pérdida masiva del hábitat. Ella menciona, la cito: todos los procesos de expulsión son agudos de los que viven en pobreza extrema y también las clases medias empobrecidas en los países ricos. En este sentido, sostiene que la década de los 80s dio inicio a un nuevo ciclo de empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras frente a una narrativa triunfalista del mercado de una mayor prosperidad para todos. Los expulsores en este caso, ya aquí lo mencionó el doctor González Romero, son los estados, los gobiernos y el sistema financiero. Sassen coincide, pero complementa la desigualdad que menciona magistralmente Thomas Piketty. Número 4, las tecnologías en red. En la idea de urbanizar la tecnología, un concepto relacionado con la figura de Smart Citizen, Sassen reivindica una alternativa al modelo de ciudad inteligente, Smart City, promovido por las grandes corporaciones tecnológicas, que es un modelo centralizador, privativo y jerárquico. Ella menciona que ciertas infraestructuras complejas que deben funcionar puntualmente, es necesario que tengan un control central que detecte cualquier problema y gobierne su funcionamiento. Para ampliar la ciudadanía, propone un Open Source Urbanism en uno de sus textos. Como parte de ello, propone movilizar a la ciudadanía, ya que la solución de los problemas no pueden venir únicamente de los expertos dentro o fuera del gobierno, con lo cual plantea la constitución de una nueva gobernanza. Quinto, los impactos de procesos transnacionales sobre los estados liberales. En Territorio, Autoridad y Derecho, de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, 2010, señala que las principales transformaciones de nuestros días tienen lugar en mayor medida en los entornos nacionales, lo que le permite explicar que los cambios más importantes dentro de los estados liberales no son distorsiones o anomalías exógenas, sino el resultado de las alteraciones básicas que se gestan dentro del propio aparato estatal. A partir de ello, la doctora Sassen ilustra cómo dichas modificaciones consisten no solo en dinámicas globalizadoras, sino además de dinámicas desnacionalizantes. Sus aportaciones, tanto teóricas como analíticas, han traspasado las fronteras de disciplinas como la geografía humana, la sociología urbana, la sociología de las migraciones, la ciencia política y la economía política, para establecer un diálogo que permite avanzar más allá de la excesiva parcelación académica y abundando en la necesidad del abordaje multi e interdisciplinar. Por lo anterior, la doctora Sassen es una científica social cuyas aportaciones no solo permiten advertir importantes dimensiones de complejos procesos transnacionales que implican nuestra interacción social, política y económica, sino que además nos incentivan a cuestionar creencias previas y mantener una postura crítica y abierta a las dinámicas transformaciones de nuestros entornos, razones por las cuales su obra se ha traducido a más de 15 idiomas. Es pertinente mencionar, y siempre me gusta resaltar el ámbito de desarrollo universitario, que ella es una universitaria comprometida en la formación de nuevos jóvenes, de investigadores, de nuevos talentos académicos. Actualmente ocupa la cátedra Robert Lane de Sociología y es miembro del Comité de Pensamiento Global de la Universidad de Columbia. Además, es una incansable difusora del conocimiento. Ha impartido múltiples conferencias magistrales en las instituciones académicas de mayor prestigio, tanto en México como en América y Europa. También ha participado como articulista, invitada en prestigiosos periódicos a nivel internacional. A la fecha, ha sido nombrada doctora honoris causa, ha recibido 14
doctorados honoris causa y ha sido electa como miembro extranjero de la Real Academia de Ciencia de los Países Bajos y condecorada como caballero de la Orden de las Artes y de las Letras por el gobierno francés. Así también ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Aprovecho la entrega de este reconocimiento para citarla de nuevo en su mensaje en aquella ocasión. La pasión por el descubrimiento, la reflexión, la interpretación es tan antigua como la humanidad. Más allá de los diversos nombres que se le ha dado a través del tiempo, desde el espiritismo hasta la deconstrucción de algoritmos, es un trabajo que puede durar años, años obsesionando sobre un tema particular o sobre un rompecabezas. Termina la cita. Por todas estas razones, la obra de Saskia Sassen la convierte en una científica excepcional. Su análisis, pues, de la globalización y el papel de las ciudades globales nos invitan a la reflexión y construcción de políticas públicas que aprovechen los beneficios de la globalización y protejan a la población de sus efectos adversos. Distinguidos miembros del Consejo General Universitario, estimados invitados, apreciable doctora Saskia Sassen, el día de hoy, por mandato del Consejo General Universitario, la Universidad de Guadalajara le entrega el título de doctor honoris causa por sus contribuciones al desarrollo de las ciencias sociales por medio de la investigación sobre globalización, sociología y planeación urbana, inmigración, nuevas tecnologías en red y transformaciones en el Estado liberal. A partir de ahora, usted forma parte de nuestra comunidad académica como un miembro distinguido. Bienvenida y muchas gracias, estimada doctora. A continuación, el maestro Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega a Saskia Sassen del título Doctor Honoris Causa, mismo que a la letra dice: la Universidad de Guadalajara otorga el título de Doctora Honoris Causa a Saskia Sassen por sus contribuciones en la investigación sobre globalización, sociología y planeación urbana, inmigración, nuevas tecnologías en red y transformaciones en el Estado liberal. Atentamente piensa y trabaja, Guadalajara, Jalisco, México, diciembre 2 de 2017, y firman maestro Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo, y maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general. De igual forma, nuestro rector general, el maestro Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, impone la medalla conmemorativa de este doctorado honoris causa a Saskia Sassen. Escuchemos ahora el mensaje de la doctora Saskia Sassen. Estimadísimos colegas, podio, honorables miembros, queridísimo público, es siempre para mí un momento extraordinario recibir un honoris. Yo he trabajado mucho, soy realmente muy holandesa y trabajo, pero cada vez que recibo un reconocimiento realmente me emociona. Y también en este bellísimo edificio, gran universidad,
Es realmente un honor y un placer. Ahora quiero explicar, voy a hablar brevemente, pero quiero alertarlos que yo soy holandesa. Me crecí en Buenos Aires, tengo más acento que idioma, lo cual no es siempre fácil para una académica. Entonces, hablo una especie de mezcla de argentino con algunos otros idiomas. Bueno, hay que decir que los análisis de mi trabajo que se han hecho aquí en el podio fue realmente impresionante, muy acertado, y agradezco muchísimo. Realmente es muy lindo ver, o sea, ese reconocimiento. No en todos los honoris hay un análisis tan profundo del trabajo del que recibe el honor. Así que realmente vuestra universidad marca un intelectualismo muy especial, y quería decir eso también. Bueno, se ha dicho tanto sobre mi práctica de la investigación y de lo que he analizado, que querría simplemente mencionar algunos elementos que por ahí no son tan conocidos. El primero es que una de las maneras en las que yo entré en todo el tema de la ciudad global fue a través de los janitors, los que limpiaban a la noche en Wall Street. Porque recuerden que en ese momento, la década de los 1970, 1980, las ciudades eran pobres. París era pobre, Londres era pobre, Tokio era pobre, Nueva York estaba en bancarrota oficial. Yo no sé vuestra ciudad cómo estaba, pero la noción dominante, y de ahí me surgió ese tipo de metodología que iba en contra de lo que por ahí domina. La noción dominante era que las ciudades iban perdiendo utilidad económica. Claro, era un periodo ese, después de la Segunda Guerra Mundial, donde en realidad la cuestión de las infraestructuras, las rutas, la economía, hasta un gran punto, era una economía que no estaba en la ciudad. En la ciudad estaba el comercio, pero los sistemas económicos significativos que estaban marcando una nueva época estaban fuera de la ciudad. Entonces, cuando yo llego a Nueva York, y mi primer trabajo, yo vine ilegalmente, así se hace, o sea... Hay que también, que debo admitir que era bastante fácil, eso hace décadas, no estamos hablando de hoy, hoy es un poco distinto. Pero yo me había cansado de mi familia que vivía en Italia, y los hombres italianos como que, etcétera, no tengo que explicar mucho ahí. Entonces yo dije, yo me voy. Y llegué con $50 a Nueva York. Y claro, mi primer trabajo fue mujer de limpieza, porque así se hace. Y yo descubrí algo en ese trabajo. Y estaba con otro grupo que eran todas tenían diploma de enfermeras y venían del Caribe. O sea, mujeres muy educadas, mucho más educadas que yo, también un poco mayores que yo. Y todas ellas me enseñaron algo. Ellas sabían que ese momento de ser mujeres de limpieza era un momento en una trayectoria que podía tomar muchos momentos distintos. Entonces yo aprendí algo, como eso de un exagerado marcar de un individuo por la posición de trabajo que tiene, puede ser, por ahí no siempre, pero puede ser un gran error. Entonces a mí me ha interesado muchísimo, por ejemplo, ahora en los barrios pobres de Nueva York, que hay mucho, Nueva York es una ciudad muy dividida a este punto. Yo siempre digo a la gente, porque hago también este trabajo sobre virtual, ¿cómo se dice? Tech, ¿no? High tech, digitization, uno de ustedes lo mencionó, digitalización. Yo dije, miren, ustedes no simplemente tienen que saber el puesto de trabajo de los que viven aquí, tienen que saber lo que conoce esa persona. Porque por ahí hay una enfermera, una que tiene el degree de enfermera, pero que trabaja como mujer de limpieza.
o uno que es un doctor, pero está siendo parking lot attendant, ¿no? Entonces, y ahí me empezó realmente mi cosa metodológica también, de simplemente lo que ves, la designación formal, etcétera, no es suficiente para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso me abrió un campo enorme. Debo decir, mi primer libro, Io ci credevo, me cae el italiano a veces a mí, yo realmente creía en ese libro. Ese libro lo mando a un editor, se llamaba The Mobility of Labor and Capital, y me dicen, esto es muy interesante, but where does it fit? Yo sí, lo seguí mandando, continuamente recibía la misma respuesta. 12, no. Y yo en ningún momento perdí, un poco porque era aventura para mí, no era, ¿sabes? Yo creo que hoy cambió un poco también el mundo académico. Yo seguía mandándolo, mientras tanto empezaba a escribir La Ciudad Global, y yo dije, bueno, a cierto punto alguien lo va a aceptar. Bueno, finalmente tuve suerte, Cambridge University Press lo aceptó y se volvió un libro que se consideró muy así importante, etc. Pero fue una lucha tratar de inserir una modalidad un poco distinta que mezclaba dominios en un sistema académico como el americano. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos hay como yo que después de la 7ª o la 8ª rechazo dicen, bueno, yo abandono el proyecto? Yo menciono todo esto para aquellos, si hay alguno de ustedes que también recibe tantas rejections por ahí, ¿sabes? Otro elemento que quería mencionar, dado que todas las cosas serias ya se dijeron, porque realmente cubrieron todo, no queda mucho más que decir sobre lo serio, o sea, la ciudad global. Entonces, el contexto es Nueva York está en bancarrota oficial, hay mucha pobreza en Nueva York, en realidad un empobrecimiento de la ciudad, también siempre estaban los ricos, esos también siempre estaban ahí, pero la ciudad estaba pobre, estaba muy mal. Y la noción era que, en realidad, con la digitalización, las grandes empresas ya no necesitaban lo que es la ciudad, con su mezcla de conocimientos y todo eso. Entonces, a mí, yo sabía que había otra cosa que estaba pasando, pero no tenía acceso a Wall Street. Yo quería ir a Wall Street. Estoy en una conferencia con todos expertos urbanos, etcétera, que eran, por casualidad, todos hombres, todos grandes, y yo soy bastante no grande, entonces yo voy a ellos y digo, y era un poco inocente yo, era muy joven, muy no con experiencia, y digo, yo entiendo que ustedes son expertos urbanos sobre Nueva York, ya con una voz que no era la voz de tener, y sí, me miran así, todos se callan y me miran para abajo porque eran todos tan altos. Yo dije, y también a mí me gustaría entrar en Wall Street, ustedes saben cómo ayudarme. Y me miran y todos se ríen al mismo tiempo, una carcajada. Y yo en ese momento me tenía que sentir, bueno, aquí Saskia, calm down. Y dije, sí, me gustaría. Y dije, Wall Street, durante el día, es de nosotros. Estos eran investigadores. A la noche podés ir vos. Y no había vida nocturna mucha en Wall Street en ese punto. Pero lo que había a la noche eran los limpiadores. Y yo los conocía por un proyecto que había hecho sobre la inmigración dominicana. Eran todos dominicanos. Entonces yo fui ahí y dije, ¿puedo ir a almorzar con ustedes? Porque ya lo llaman lunch, ¿no? Es a medianoche, porque ya la noche. Entonces, sí. Entonces yo fui. Claro, los limpiadores entran en todos los espacios. A mí lo que me intrigaba en ese momento eran estos grandes edificios que habían sido a las corporaciones de insurance, o sea, cosas muy tradicionales, donde se habían ido todos los puestos de trabajo y todos los diarios siempre decían, otros 25.000 puestos de trabajo perdidos, otra firma que se va de Nueva York, bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, por ahí hay otra historia en formación. Entonces yo fui ahí a tener lunch con ellos y en el medio del lunch les digo, pero ¿para quién están limpiando? Porque todo lo que vimos nosotros es que todo se va. Entonces el capo me dice, vení, yo te muestro. Ahora, ellos tienen acceso a todos los espacios, pero tienen sus reglas muy estrictas. Entonces me mostró toda una serie de como boutiques, bueno, boutiques bastante grandes, pero digamos pequeñas, y decían, aquí en este edificio solo hay 70 nacionalidades.
Entonces yo entendí que había otra economía, una economía intermediaria que se estaba instalando. Y termino con digamos, este elemento lógico. Cuando el sistema, y América es una en vanguardia un poco ahí, desregula, deregulation, privatiza y globaliza según vectores muy particulares, en ese momento las grandes empresas que habían hecho todo in-house, ¿no? O sea, tenían unas cadenas así para los trabajadores que se hacía todo dentro de la gran empresa. Aquí también tenían eso, ese era el modelo típico. Pero cuando se hacen más internacionales en esa nueva modalidad, necesitan por ahí 30 horas de ley argentina, 58 horas de cómo se entiende eso en Alemania, etcétera, etcétera. En ese momento lo que necesitaban era un sector intermediario que les podía dar todo eso, porque no se podía tomar a tiempo pleno a un especialista en ley Mongolia, etcétera. Me explico, ¿no es cierto? Entonces ahí yo entendí que lo que yo I had my nose on, es decir, aquí en el corazón vivo de la ciudad global está el sector intermediario, que puede dar todos los elementos especializados de conocimiento, etcétera, a cualquier empresa, y que sean 5 horas, 45 horas, 180 horas. Esa es, en su definición más particular, la Global City Function. Ahí empecé yo a desarrollar eso. Y fue gracias a los limpiadores de Wall Street. Bueno, muchas gracias.